Una criatura enorme, oscura y musculosa, se alzaba sobre el agua. Sus ojos brillaban. Nunca olvidaré el día en que pusimos pie en la selva. Todo era distinto de lo que había imaginado. Había esperado calor, humedad y mosquitos, pero no la opresiva sensación de que algo nos acechaba entre los árboles. Cada sombra parecía esconder algo, y el ruido constante de la naturaleza, los grillos, las aves, los monos, creaba una cacofonía que me ponía los nervios de punta. Sin embargo, todo esto se hizo insignificante cuando comenzamos a seguir el río. El contacto nos espera más arriba, donde el río se estrecha, dijo Javier, nuestro guía. Pero debemos movernos rápido. Este lugar no es seguro. No quise preguntar por qué. Prefería no saberlo. Nuestro grupo estaba compuesto por unas 10 personas, cada una con su propia historia y desesperación. Había familias, como los Ramírez, que cargaban a su niño pequeño, y también solitarios como yo, que habíamos dejado todo atrás en busca de un futuro mejor. El río era nuestra guía y también nuestra salvación. Su agua era fresca, aunque de un color marrón turbio, y las orillas estaban llenas de vegetación densa. Caminábamos a buen ritmo, deteniéndonos solo para tomar agua o descansar unos minutos. Pero pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Fue la señora Ramírez quien lo notó primero. Mientras avanzábamos, ella se detuvo y señaló hacia el agua. ¿Vieron eso?, dijo con voz temblorosa. Todos nos detuvimos y miramos hacia donde apuntaba. Al principio no vimos nada, solo el río fluyendo tranquilamente. Pero entonces lo vi. Un movimiento bajo la superficie, algo grande que se deslizaba con elegancia, rompiendo apenas el agua. No era un pez ni un caimán. Era demasiado grande, demasiado rápido. Javier frunció el ceño y nos apuró. Es mejor no quedarnos aquí. Seguimos avanzando, pero todos mirábamos constantemente hacia el río. El sonido de nuestras pisadas en la tierra húmeda se mezclaba con el murmullo del agua. Cada tanto, veíamos ese movimiento bajo la superficie, siguiéndonos. Era como si la criatura estuviera jugando con nosotros, recordándonos que estaba allí. Esa noche acampamos cerca del río. No había otro lugar donde ir. Encendimos un pequeño fuego y nos agrupamos alrededor. Nadie quería quedarse solo. Los Ramírez intentaban calmar a su niño, que lloraba sin parar. Javier nos aseguró que todo estaría bien, pero podía ver la tensión en su rostro. El primer ataque ocurrió poco después de que cayera la noche. Escuchamos un chapoteo violento en el agua, seguido de un chillido desgarrador. Corrimos hacia la orilla y vimos algo que nunca olvidaré. Una criatura enorme, oscura y musculosa, se alzaba sobre el agua. Sus ojos brillaban con un resplandor amarillo mientras sujetaba a un animal, un capibara, creo, con sus mandíbulas. Lo sacudió violentamente antes de arrastrarlo bajo el agua. Nadie dijo nada. Estábamos paralizados. Fue Javier quien nos sacó de nuestro estupor. «Aléjense del agua», gritó. Nos movimos tierra adentro, pero la sensación de seguridad era ilusoria. Sabíamos que la criatura podía seguirnos. A la mañana siguiente, encontramos huellas cerca del campamento. No eran de un animal que hubiera visto antes. Eran grandes, con dedos largos y garras profundas que se clavaban en la tierra. Javier las observó en silencio, y su expresión se volvió más sombría. «Esto no es normal», murmuró. El resto del día transcurrió en una tensión constante. Seguíamos el río, pero cada tanto veíamos la sombra de la criatura bajo el agua. A veces desaparecía por horas, solo para reaparecer más adelante.
Era como si nos estuviera pastoreando, empujándonos hacia un destino desconocido. El segundo ataque fue aún más aterrador. Estábamos cruzando un tramo donde el río se ensanchaba, usando un tronco caído como puente improvisado. La mitad del grupo había cruzado cuando escuchamos un chapoteo violento. Nos volvimos justo a tiempo para ver a la criatura saltar del agua. Era enorme, con un cuerpo cubierto de escamas oscuras que brillaban bajo el sol. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes afilados, y sus ojos amarillos nos miraban con una inteligencia que me heló la sangre. Se abalanzó sobre un grupo de aves que estaban en la orilla, destrozándolas con una facilidad escalofriante. El resto de nosotros cruzó el tronco tan rápido como pudimos, sintiendo la mirada de la criatura en nuestras espaldas. Esa noche, Javier decidió que dormiríamos más lejos del río. Era difícil encontrar un lugar adecuado en la densa selva, pero finalmente encontramos un claro pequeño. Nadie durmió. Los sonidos de la selva eran demasiado fuertes y cada crujido de las ramas nos hacía saltar. El tercer día fue el más difícil. Estábamos agotados y la tensión comenzaba a afectarnos. Algunos querían abandonar el río y adentrarse en la selva, pero Javier fue firme. Si dejamos el río, nunca encontraremos al contacto. Tenemos que seguir. Avanzamos en silencio, con la criatura siguiéndonos como una sombra. De la nada, la criatura saltó con la mitad del cuerpo por encima del agua, golpeando con sus mandíbulas las ramas de un árbol que estaba sobre el río. Cuando esa cosa cayó de nuevo al agua, vimos cómo atrapó a un mono en sus mandíbulas. Fue rápido y brutal. El mono chilló una vez antes de ser arrastrado bajo la superficie. Finalmente, al atardecer del tercer día, llegamos al lugar donde el río se estrechaba. Allí estaba el contacto, un hombre bajo y fornido con un bote pequeño. Nos apuró a subir, mirando nerviosamente hacia el agua. ¿La vieron?, preguntó en voz baja. Nadie respondió, pero nuestras caras dijeron todo. Subimos al bote y comenzamos a remar rápidamente. La criatura no apareció de nuevo, pero todos sabíamos que seguía allí, oculta bajo la superficie, observando. Cuando finalmente dejamos el río, sentí una mezcla de alivio y temor. Habíamos sobrevivido, pero sabía que nunca olvidaría lo que había visto. Esa criatura no era un simple animal. Era algo más, algo que pertenecía a ese lugar y que había permitido que nos fuéramos, pero solo porque así lo quiso. A veces, en mis sueños, vuelvo a estar en ese río. Y cada vez, puedo sentir esos ojos amarillos observándome desde la oscuridad. Recuerdo la primera vez que vi el desierto. Era como un mar infinito de arena y rocas, con un cielo tan grande que parecía tragarnos. Había algo inquietante en su silencio, como si el mismo lugar estuviera esperando algo, acechando. Yo iba con un grupo de personas, todos unidos por la esperanza de llegar al otro lado. Nuestro coyote, Ramiro, era un hombre recio y de pocas palabras. Conocía esos caminos como la palma de su mano, o eso decía. Nunca imaginé que algo más conociera ese desierto incluso mejor que él. El primer día transcurrió sin incidentes. Caminábamos bajo el sol abrasador, con apenas un par de paradas para descansar y tomar agua. Ramiro nos decía que avanzáramos rápido, que la noche podía ser más peligrosa que el día. Al caer el sol, armamos un campamento improvisado entre unas rocas. El aire se enfrió rápidamente y nos acurrucamos en mantas delgadas mientras intentábamos dormir. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez.
Un aullido bajo y prolongado que se perdió en la distancia. Pensé que era un coyote, después de todo, estábamos en su territorio. Pero había algo extraño en ese sonido, algo que me hizo erizar la piel. Nadie dijo nada, pero pude ver en los ojos de los demás que también lo habían escuchado. A la mañana siguiente, encontramos algo que no había estado allí la noche anterior. En el borde del campamento, donde la arena aún estaba fresca, había huellas. Eran grandes, mucho más grandes que las de un coyote o incluso un perro. Las garras estaban marcadas con claridad, como si la criatura que las había dejado quisiera que las viéramos. Debe ser un puma, dijo Ramiro, aunque su tono de voz no sonaba convencido. No se preocupen, si no lo molestamos, no nos hará nada. Nadie respondió, pero todos seguimos caminando con un nudo en el estómago. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo nos estaba observando. La segunda noche fue peor. El aullido volvió, pero esta vez estaba más cerca. Ramiro nos ordenó apagar las linternas y quedarnos quietos. Pude escuchar mi corazón latiendo con fuerza mientras el sonido de pasos ligeros rodeaba nuestro campamento. Algo se movía entre las sombras, lo suficiente cerca como para olernos, pero nunca lo suficiente como para verlo. De repente, se escuchó un gruñido bajo, profundo y gutural. No era un sonido que un coyote pudiera hacer. Sentí a mi derecha a María, una joven madre, abrazar con fuerza a su hijo para intentar calmarlo. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, las huellas estaban por todas partes. Ramiro no dijo nada, pero podía ver la preocupación en su rostro. Seguimos avanzando, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Cada sombra, cada ruido nos hacía saltar. Y entonces lo vimos por primera vez. Era casi el atardecer cuando llegamos a una pequeña colina. Desde allí podíamos ver el horizonte, un paisaje desolado de arena y cactus. Fue Miguel, mi compañero de viaje, quien lo notó primero. «Miren», susurró, señalando hacia una duna distante. Allí estaba. Una figura alargada y estilizada, con un cuerpo que parecía demasiado delgado para ser fuerte. Estaba completamente quieto, observándonos. Su cabeza era más grande de lo que debería ser, y sus orejas eran puntiagudas, como las de un zorro. Pero no era un zorro. Había algo en la forma en que se movía, lenta y calculadora, que nos hizo entender que no era un simple animal. «Es un coyote grande, nada más», dijo Ramiro, pero no nos miró al decirlo. La criatura desapareció tras la duna, pero la sensación de ser observados no nos dejó. Esa noche, el aullido fue diferente. No era un solo sonido, sino una serie de gruñidos y chasquidos que parecían imitar palabras. Algunos pensaron que estaban imaginando cosas, pero yo sabía que no. La criatura nos estaba hablando, de alguna manera. El último encuentro fue el más aterrador. Habíamos encontrado un pequeño oasis, un lugar con agua y algo de sombra. Decidimos descansar allí antes de la última parte del viaje. El grupo estaba agotado, pero también aliviado de tener un momento de paz. Fue entonces cuando la criatura apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. Estaba al borde del agua, mirándonos fijamente. Sus ojos eran como pozos negros que reflejaban nuestras caras. Su piel, ahora que podía verla con claridad, era de un color grisáceo, con manchas oscuras que parecían moverse. No gruñó ni hizo ademán de atacarnos. Simplemente nos miró, como si estuviera evaluando algo. Ramiro se levantó lentamente, con una rama en la mano. «Vete», gritó, agitando la rama. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera considerando su orden. Luego, lentamente, se dio la vuelta y desapareció entre las sombras.
Esa fue la última vez que la vimos. Cuando finalmente llegamos al punto de encuentro, todos sentimos un alivio inmenso. Pero también sabíamos que algo había cambiado. El desierto nos había marcado, y esa criatura, sea lo que sea, seguiría acechándonos en nuestras pesadillas. A veces pienso en lo que vimos. ¿Era un animal? ¿Una advertencia? Quizá nunca lo sepa. Pero sé que el desierto guarda secretos que no están destinados a ser entendidos por nosotros. Nunca olvidaré aquel viaje. Nunca olvidaré la sensación de ser observado, de saber que algo estaba allí, escondido entre las sombras, esperando. Todo comenzó una noche oscura y sofocante, cuando un grupo de nosotros decidimos cruzar la frontera. Todos teníamos el mismo sueño, un futuro mejor, lejos de la pobreza y el peligro que nos había obligado a dejar nuestras vidas atrás. Pero ese sueño pronto se convirtió en una pesadilla que no podía entender. Éramos 7 en total: María, una madre joven con su niña de 5 años, Sofía, Pedro y Julián, 2 hermanos fuertes y siempre dispuestos a ayudar, Carmelo, un hombre mayor que hablaba poco pero siempre tenía una sonrisa tranquila, y yo, junto a mi primo Miguel. Habíamos pagado a un coyote para que nos guiara a través del desierto. Decía conocer el camino, prometió que llegaríamos sanos y salvos. Pero en el desierto no hay promesas seguras. La primera vez que lo vimos fue después de unas 5 horas de caminata. La noche era espesa, con una luna que apenas se asomaba entre las nubes. Estábamos descansando en un claro rodeado de cactus cuando María lo notó primero. ¿Vieron eso?, dijo, señalando hacia las sombras más allá del claro. Todos volteamos, pero no vimos nada. Solo oscuridad. Pensé que estaba nerviosa. Todos lo estábamos. Seguro es un coyote, dijo Pedro, intentando tranquilizarla. No, insistió ella. Era algo más grande. Estaba mirándonos. Nadie respondió, pero los ánimos cambiaron. A partir de ese momento, todos teníamos la sensación de que algo no estaba bien. Continuamos caminando, pero la idea de que algo nos seguía empezó a calarnos. La segunda vez que lo vimos fue mucho más clara. La luna estaba más alta y nos daba algo de luz. Caminábamos en fila india, tratando de mantenernos en silencio, cuando un ruido hizo que todos nos detuviéramos. Era un crujido, como si alguien pisara ramas secas. Giramos al unísono y lo vimos, una figura en las sombras. Estaba lejos, pero lo suficiente cerca como para distinguir una forma alargada, de patas delgadas y cuerpo robusto. Su cabeza era extraña, con orejas puntiagudas y ojos que parecían reflejar la luz de la luna. «Es un perro», dijo Miguel, pero su voz temblaba. «No», dije yo, sin apartar la vista de la figura. «No es un perro». El animal nos miró por unos segundos, luego se deslizó hacia la oscuridad, tan rápido que parecía desvanecerse. Nadie dijo nada, pero todos lo sentimos, nos estaba siguiendo. Esa noche apenas pudimos dormir. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, nos hacía saltar. Cuando el sol finalmente salió, nos sentimos algo más tranquilos, pero la sensación de ser observados no se fue. El tercer encuentro fue al atardecer del siguiente día. Habíamos encontrado un lugar para descansar, un pequeño refugio natural entre las rocas. Estábamos comiendo lo poco que teníamos cuando Sofía, la niña de María, comenzó a señalar hacia una grieta en las piedras. «Ahí está», dijo con esa voz inocente de los niños. Todos volteamos y lo vimos. Estaba más cerca esta vez, casi al borde de las rocas. Su silueta era clara contra el cielo naranja. No era un coyote, ni un perro, ni nada que pudiera identificar.
Sus patas eran demasiado largas, su cuerpo demasiado delgado, y sus ojos. Había algo en sus ojos que te helaba la sangre. No parecían reflejar la luz, parecían absorberla. Cuando intentamos movernos, el animal emitió un sonido bajo, como un gruñido, pero más profundo y gutural, algo que no podría provenir de un animal común. Se deslizó hacia las sombras otra vez, dejando una tensión insoportable en el aire. No puede ser un animal normal, dijo Julián, rompiendo el silencio. Quizá nos está cuidando, dijo Carmelo, aunque su voz mostraba que ni él creía sus propias palabras. A partir de entonces, el viaje se volvió una lucha constante contra el miedo. El animal aparecía en los momentos más inesperados, una sombra al borde de nuestra visión, un par de ojos brillando en la oscuridad, un ruido que nos hacía girar la cabeza. Nunca se acercaba lo suficiente como para atacarnos, pero tampoco nos dejaba tranquilos. Una noche, mientras descansábamos, escuchamos algo arrastrándose cerca. Pedro se armó de valor y encendió una linterna. La luz recorrió el desierto hasta iluminarlo. Estaba a pocos metros, con su cuerpo encorvado y sus ojos clavados en nosotros. Esta vez no huyó inmediatamente. Permaneció allí, observándonos, como si estuviera evaluando algo. «¡Lárgate!», gritó Pedro, lanzando una piedra en su dirección. El animal no se movió. Solo cuando apagamos la luz retrocedió lentamente, desapareciendo una vez más. Finalmente, tras días de caminar y ser acechados, llegamos al punto donde nos había dicho el coyote que nos recogerían. La sensación de alivio era inmensa, pero también lo era el cansancio y el miedo acumulado. Esa última noche, mientras esperábamos, el animal apareció una vez más, pero esta vez fue diferente. Estaba más cerca que nunca, tan cerca que podíamos ver cada detalle de su cuerpo. Su piel no tenía pelaje en algunas partes y sus movimientos eran casi humanos, pero torpes, como si no estuviera acostumbrado a caminar. Nos quedamos inmóviles, incapaces de reaccionar. Entonces, simplemente se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad, dejándonos con la sensación de que había decidido dejarnos ir. Al día siguiente, cuando finalmente llegamos a nuestro destino, ninguno de nosotros quiso hablar de lo que había pasado. Era como si decirlo en voz alta le diera más poder. Pero todos sabíamos que habíamos compartido algo que nos cambiaría para siempre. Cada vez que pienso en ese viaje, me pregunto qué era esa criatura y por qué nos siguió. Quizá nunca lo sepa, pero lo que sé es que no era un simple animal. Era algo mucho más oscuro, algo que nunca quiero volver a encontrar.